Así es que, mis hermanos, esté bien atento a la palabra del Señor, que hoy nos honra en traerla el ministro Anulfo Reyes. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, pueblo de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Me siento contento y gozoso de estar en un lugar donde se adora y bendice el nombre del Señor con libertad. Aleluya. Pueden sentarse un momentito, por favor. Quiero agradecer primero a Dios que permite que esté en este lugar. Quiero agradecer a la persona que hizo posible que yo estuviera en este lugar, a los pastores que aceptaron entregar este púlpito. Yo, en mi condición, realmente lo pensaría para entregar el púlpito a cualquier persona. Pero gracias a Dios que nuestro Señor pone testimonio en nosotros. Amén. Vamos a buscar en el libro, segundo libro de Reyes. Y ahora sí se pueden poner sobre sus pies, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a considerar algunos versículos desde el 14 en adelante. Alabado el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tienen? Segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 14 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen así: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera y piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Amén. Padre Santo que estás en gloria, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te doy gracias, oh Dios, porque me das la oportunidad de exponer tu palabra para nosotros todos recibir de ti una enseñanza hoy. Permite, Dios mío, que cada corazón esté atento y con el corazón abierto para recibir lo que tú, Señor, nos has traído en esta noche. Endereza, Señor, todo corazón, sana, repara, redarguye, Señor, toda necesidad. Pongo ante ti, oh Dios, cada vida que está en este lugar, para que nadie salga de aquí como llegó, sino que salga lleno de tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos en tus manos para que tú, Dios mío, seas el que traiga palabra a nosotros, tu pueblo. Amén. Y yo vengo a compartir con ustedes una historia que me gusta mucho. Un pasaje de un rey que supo entregar su vida al Señor, que supo dedicar el tiempo necesario, investigar la palabra del Señor, investigar los estatutos de Dios para ponerlos en práctica. Y es por eso que cuando tuvo el momento y la necesidad de orar y de clamar al Señor, recibió respuesta. La oración, mis hermanos, tiene respuesta cuando la hacemos de corazón a Dios. Hay que dedicar tiempo a orar. Y vengo a hablarles del Dios que responde la oración de sus hijos. El Dios que responde la oración de sus hijos, pero no porque esos hijos en el momento que necesitan se les ocurra decir: ay Dios mío, como hace mucha gente, sino un hombre que desde su pequeñez, desde su niñez, a pesar de tener dificultades en su casa, de no tener un buen ejemplo, supo escudriñar y buscar lo que eran los preceptos de Dios. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que Dios puede hacer con nuestras necesidades, cómo Dios puede responder si nosotros confiamos en Él y lo ponemos como coordinador de nuestras vidas. Amén. Ezequías fue un hombre que buscó a Dios y sus estatutos. ¿Y todo para qué? Para ponerlos en práctica como guías de su vida. Y podemos leer un momento, capítulo 18,
A partir del verso 3 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y fíjese que pone a David, dice David su padre, pero literalmente él no fue su padre, sino fue parte del fundamento de la que él era descendencia. Fueron sus antepasados, uno de sus antepasados, en el que él encontró buen ejemplo. Amén. Entonces, vemos ahí la clave de las respuestas de Dios. Dedicar su vida, buscar su palabra, buscar su ley, buscar sus estatutos y ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para gloria y honra de su nombre. Es ahí la clave. Leer, estudiar su palabra, escudriñarla y aplicarla en nuestra vida para poderla entonces enseñar a los demás. Ezequías conoció a Dios porque lo buscó en los libros de la ley, porque lo escudriñó en los escritos que había, donde había historias de lo que Dios había hecho con su pueblo, lo buscó en los cánticos, en el material que había escrito y registrado muchas cosas de lo que Dios había hecho con su pueblo. Y todo, ¿por qué? Porque tuvo en su corazón el deseo de servir a Dios. No tuvo un buen ejemplo, porque el rey Acaz, que fue su padre, fue uno de los peores reyes que tuvo el Israel. Tuvo mal ejemplo en su casa, pero aún así él entregó su corazón a Dios. Fíjense que cuando él empieza a reinar a la edad de 25 años, no tuvo que seguir un reinado, sino tuvo que empezarlo desde cero. Tuvo que ocuparse de reparar y destruir lo que su padre había hecho. Tuvo que empezar a destruir los lugares altos, las estatuas e imágenes que había colocado su padre para mantener el pueblo desviado de la verdad de Dios y en idolatría. Y no solamente esas imágenes, tuvo también que destruir, dice en el capítulo 18, destruir la serpiente de bronce que había hecho Moisés, que en un momento fue para beneficio del pueblo. Ese rey fue tan malo delante del Señor que puso ese utensilio que en un momento fue para ayuda, para beneficio, lo puso como idolatría. Hasta eso tuvo que destruir, tuvo que reparar todo y para empezar de nuevo a hacer un reino, para hacerlo diferente al que vio en su padre. Por eso hay hijos que hoy vemos que son la excepción. Si yo tuviera que ser como lo que vi en mi padre, créanme ustedes que yo no estuviera aquí parado hoy. Pero Dios tuvo misericordia de mí como lo ha tenido con muchos de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Y yo me imagino a este personaje, Ezequías, antes de ser rey, porque él no empezó a conocer la palabra de Dios cuando empezó a ser rey, él lo conocía desde antes. Él empezó, imagino, leyendo todo el libro del Pentateuco, todo el libro de la ley, aplicándolo en su corazón. En el libro de la ley, como le llama el pueblo de Israel, en el Pentateuco, hay 613 leyes que sirven para el convivir y la forma de vivir entre los hombres y para con Dios. Solamente con cumplir la mayoría, nosotros estamos ya casi derechos. Pero me imagino entonces que también estuvo dando lectura a esos otros escritos como los Salmos, y me imagino a Ezequías estudiando el Salmo 119, donde hay un resumen, un desglose de la excelencia de la ley de Dios, de cómo actúa la ley de Dios y cómo redarguye al hombre. Y le voy a leer un poquito, no se lo voy a leer entero. No se preocupen, no le voy a asustar, solamente un poquito. Empieza el Salmo 119 diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Yo me imagino al rey Ezequías, bueno, en ese momento no era rey, dando lectura a este salmo, que esto es solamente unos versículos que le leí, pero esos 176 versículos que tiene ese salmo son una enseñanza completa de cómo la ley de Dios, cómo la palabra de Dios puede mantener recta y encaminada la vida del hombre. Eso como un resumen. Parece largo, pero no lo es. El Salmo 119 es uno de los más fáciles de estudiar. Tiene 176 versículos repartidos en 22 estrofas de 8 versos cada una. Simple. Va conforme a las 22 letras del alfabeto, que es como el alfabeto de nosotros. Tiene 22 letras, 22 estrofas. Cada letra, en su esencia, cada verso empieza con la misma letra.
Nosotros en la traducción no podemos verlo, pero es un salmo lindísimo, es una adoración tremenda de cómo nosotros podemos aprender a poner en práctica la ley de Dios. La ley de Dios, simplemente este libro. Empezamos a leerlo parte por parte y hay gente que dice, bueno, yo me canso leyendo. Pues no se canse, pídale a Dios que le dé entendimiento y usted verá que cuando empiece leyendo solamente un capítulo o medio capítulo, dedique un rato y usted va a ver cómo entonces va creando la ansiedad en su vida para seguir leyendo, dando lectura. Y cuando vaya, no se ocupe solamente de leer. Hay gente que dice, yo leí la Biblia en un año. Yo me encontré con una persona que me dijo así, yo leí la Biblia en un año, 2 veces lo hice. Digo, ¿y qué te quedó? Bueno, mira, el asunto es que yo la leí y recuerdo muchos versículos. Digo, no hay problema cuántos versículos tú recuerdes. ¿Cuántos pusiste aquí en tu corazón? El tema no es leer la palabra de Dios. El tema es que podamos escudriñarla y ponerla en práctica día a día. Gloria al nombre del Señor. Y esa es la base que nos va a dar a nosotros el sustento para cuando el enemigo venga a atacarnos, porque va a venir. Como dicen allá, te va a llegar tu medianoche. A medianoche te va a llegar un dolor y va a tener que salir corriendo. Por eso lo decían. Yo crecí en un campo donde el hospital quedaba bastante lejos. Y cuando decían, bueno, viene una mala noche, es porque alguien se ponía enfermo a media madrugada y no había un taxi que llamar, no había un vecino muy cercano que tuviera un vehículo, sino había que empezar a buscar un vecino para que ese vecino ensillara un caballo para entonces viajar como 8 o 9 kilómetros a donde estaba el hospital más cercano. De ahí viene ese dicho que dice, te va a llegar tu medianoche. No pienses que por servirle al Señor no vas a tener batalla. Las vas a tener y dale gracias a Dios que puedas tener batallas porque Él te va a respaldar. Él que te llamó te va a respaldar. Gloria al nombre del Señor. Porque le servimos al Señor no es que no vamos a tener dificultades, no es que no vamos a tener guerras. Porque le servimos al Señor es que vamos a salir victoriosos de las guerras que vamos a recibir. Gloria al nombre del Señor, porque Él es quien nos da la victoria. Y en el momento difícil, cuando viene el ataque del enemigo, la palabra de Dios es lo que nos va a dar soporte a nosotros para poder enfrentar y dedicar la comunicación con Dios. El mismo Jesús fue tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Nosotros también, ¿con qué tentó el Satanás a Jesús? Lo hizo con la palabra. ¿Y con qué le devolvió Jesús? Con la palabra. Entonces la palabra es lo que nos va a dar a nosotros el fundamento para nosotros poder pelear la batalla que vamos a tener. Batallas vamos a tener segura, pero confiados en el Señor también tenemos la victoria segura. Gloria al nombre del Señor. Y eso fue lo que pasó con este rey. En el momento que recibe amenazas del rey, de otro rey llamado Sennacherib, él inmediatamente se enfoca con sus sirvientes y los pone en silicio. Los manda donde el profeta. Y vemos capítulo 19, verso 2, dice, y envió a Eliaquim mayordomo, a Secna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, ¿a dónde? A donde el profeta Isaías. Él tuvo la optó por afligirse, humillarse delante de Dios, pero también buscó apoyo. Y es lo que hacemos nosotros. Podemos hacerlo, porque no siempre la batalla la vamos a librar nosotros mismos. Dependemos del Señor, pero tenemos a nuestros hermanos y tenemos también nuestro apoyo de los líderes. Cuando usted tenga dificultad, usted ora, clama al Señor, se humilla delante del Señor, pero no se agobie, no piense que ha perdido la batalla. Si tiene que venir donde su pastora y pedirle apoyo, pedirle la oración, hágalo. El mejor consejo se lo va a dar un hermano de la iglesia. Hay gente que va al lugar equivocado y va donde un vecino, donde un familiar que ni siquiera es creyente, a pedir un consejo por una situación que le está pasando, y no podemos cometer ese error. Primero en la casa de Dios, después a la persona indicada pedirle una sugerencia. No le pida apoyo a alguien que no le va a dar el consejo conforme a la palabra de Dios. Nunca. Entonces, había aflicción. Cuando este rey recibe amenazas de Sennacherib, lo primero que el enemigo trató de doblegar su fe.
porque es el fundamento, es el pilar de nosotros. El enemigo sabe que si toca nuestra fe, ya por ahí empezamos a debilitarnos. Nadie empieza a derrumbar un edificio por los lados. Busca las columnas principales. Si derrumba las columnas principales, la edificación cae sola. El enemigo trata de afectar ¿qué? El pilar principal del creyente, que es la fe. Es por eso que tenemos que mantener nuestra fe protegida. ¿Con qué? Con la oración y el clamor a Dios. La palabra todos los días. Mastique la palabra, digiérala. No se canse. Saque el tiempo necesario. Que por la mañana usted salió rápido a trabajar. Bueno, es posible que eso suceda, pero trate de en algún momento del día sacar unos minutos para meditar en la palabra del Señor. No se pierda ese momento, nunca, de meditar en la palabra del Señor. El rey buscó apoyo, primero se humilló a Dios, buscó apoyo ¿con quién? Con el profeta, con el hombre de Dios. Y era lógico, había angustia porque en ese momento temor, tristeza, porque no era, ¿cómo les digo? No era novedad que los asirios fueran buenos guerreros, era una amenaza significativa realmente. Pero allá en Dominicana dicen que la mitad del pleito es bulla. Y eso era lo que yo veo que estaba haciendo este rey Sennacherib, eso es lo que estaba haciendo. O sea, yo acabé ya con todos aquellos reinos, con todos aquellos pueblos, ahora me faltan ustedes. Pero parece que ese rey Sennacherib conocía algo del Dios al que estaba ofendiendo. Porque no fue derecho, sino mandó amenazas primero. O sea, vamos a meterle un poco de terror a ver cómo ellos se doblegan. Eso fue lo que intentó hacer. Y entonces, lógicamente, había angustia. Dice el verso 10, en el capítulo 19, verso 3, dice: para que le dijesen así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Miren, yo no quiero imaginarme cómo se pone una mujer cuando va a dar a luz y no tiene fuerzas para poder empujar a que salga la criatura. Cuando este rey clama de esta manera, significa que ya se sentía agobiado, estaba a punto casi de ceder. Pero todavía le quedaba una herramienta que se llamaba Jehová de los ejércitos. Y él sabía que existía. Había presión porque las amenazas de que si no se rendían lo iban a acabar. De que ya yo acabé con todos aquellos y nada más faltan ustedes. Y el Dios de ustedes no lo va a librar, así le decía. Diciendo a una persona que Dios no va a hacer tal cosa cuando ese personaje conocía quién era Dios. Él está diciendo a él que Dios no es lo que ya él sabe que sí es. Tú sabes lo que Dios te ha dicho a ti. ¿Por qué tienes que escuchar al enemigo? Alabado el nombre del Señor. Si tú conoces el Dios al que le has servido, al Dios que te llamó, entonces ¿qué tú haces temblando las rodillas? Simplemente dobla las rodillas en el altar y clama al que te va a responder. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Este rey mandó blasfemias, mandó insultos a ellos como pueblo y al Dios al que le servían. Pero él no toma en cuenta que este rey conocía quién era Jehová. Y no se cansa con eso. Al ver que no le hicieron caso, entonces manda la misma amenaza y la manda por escrito. O sea, no le hizo, como que no me han hecho caso. Déjame entonces mandárselo por escrito para que vean que es verdad que yo lo estoy amenazando, para que sepan que eso va. El enemigo no se cansa de insistir y de atacar. Y si algo bueno tenemos que aprender de Satanás, que el Señor le reprenda, es que es persistente y no se cansa. Si tú has clamado a Dios por una petición 2, 3, 4 veces, hay gente que dice, bueno, yo creo que Dios no me va a responder ahora porque no es el tiempo. ¿Quién te dijo a ti? Sigue clamando, no te canses, sé persistente, que Jehová te va a responder en el momento, en el tiempo de Él. El kairos de Dios no se equivoca. El tiempo perfecto de Dios no falla. Las cosas que pedimos van a llegar en el tiempo de Dios, no en el de nosotros. Y tiene que estar primero preparado nuestro corazón para poder recibir lo que le estamos pidiendo a Dios. Dios no te va a dar lo que te va a hacer daño aunque tú lo pidas. Es por eso que hay que pedir a Dios. ¿Conforme a qué? Conforme a su voluntad. Y ser específicos. Ser específicos. Yo no puedo decir, Señor, dame una casa. No, Señor, yo necesito un hogar para yo
poner a mi familia en un lugar cómodo y quiero una casa así, 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 así. Conozco un hermano que pidió, fue muy específico, pero después me dolió en el corazón porque él fue allá y nos dijo, yo quiero que oren por mí porque en mi trabajo yo necesito un carro y ese carro que el Señor me va a dar va a servir para cuando nosotros tengamos que movilizarnos en alguna parte de la obra, tengamos que ir a predicar. El carro va a estar disponible para todo. Jehová le respondió, le dio el carro, pero después que se necesitaba, varón, tenemos que ir a predicar a tal sitio y nos falta un vehículo porque no tenemos espacio. Y yo no puedo, no tiene combustible. Y yo tengo que salir para el otro lado. Cúmplele a Dios lo que prometiste. Si prometiste cuando pediste, cumple, porque Jehová te respondió a ti, entonces cúmplele tú a él. No se te olvide nunca responder a Dios con lo que has prometido. Gloria al nombre del Señor. Este rey, al ver que sus amenazas no habían tenido mucho efecto, entonces las mismas amenazas las tomó por escrito y se las envió. Todavía sigue un poco la tensión y este rey lo que hace entonces, la decisión correcta, lo que debe hacer todo hombre de Dios. Tomó el problema y lo llevó ¿a dónde? Al altar de Dios. Verso 14, dice, y tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, o sea, después que ya sabe lo que dice, subió ¿a dónde? A la casa de Jehová y las extendió Ezequiel delante de Jehová. Y yo me imagino este escenario con los versos siguientes. Ezequías con las manos en alto y esas cartas allí, clamando a Dios y diciendo, como dice el verso 15 en adelante, dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de este incircunciso que está diciendo cosas sobre ti que no son. Está diciendo que tú no vas a cumplir lo que me has prometido. Y yo creo que tú sí vas a cumplir. Así es como yo lo veo. Ezequías no fue a otro lugar donde no debía. Él no se le ocurrió ir donde la vecina a chismosear, a decirle, vecina, tengo un problema. Mire, me está pasando esto y esto. Tampoco fue al perfil de Facebook a poner allí en el estado, estoy en dificultad, oren por mí, clamor necesito, para que lo vea todo el mundo. Ezequías fue al lugar correcto, fue al altar de Dios, a donde él sabe que iba a recibir una respuesta segura. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Era un hombre que tenía confianza en Dios, era un hombre que sabía quién era Dios, pero en el momento difícil, cuando el enemigo te ataca, tienes que dirigirte al lugar correcto, al altar de Dios. Allí es donde vas a recibir la respuesta, pero no porque clamaste en ese momento, sino porque ya tienes una relación con el Dios de los ejércitos. Jehová sabía lo que había en esas cartas. Él sabía cada letra, cada tilde, cada signo que había en esa carta, pero Él necesita que nosotros seamos específicos y presentemos nuestro problema, nuestro corazón dedicado y enfocado hacia Él. Él quiere que tú confíes en Él. Él puede resolver tu situación, lo que te está pasando a ti. Pero Él necesita que tú le dediques tiempo a Él. Y con ese tiempo de Él no se juega. Con el tiempo de Dios no se juega. Eso no se reemplaza por nada. Nada. Primero Dios, después cualquier otra cosa que haya que hacer. No importa lo que sea. Ni trabajo, ni vecinos, ni nada. Si un trabajo le pediste a Dios y ese trabajo te está quitando la bendición de venir a congregarte, ese trabajo no te lo dio Dios. Créeme, el enemigo es astuto, no podemos menospreciar ni minimizar su poder. Tenemos que saber con quién peleamos y con quién tenemos que batallar. Cuando Él sabe que la bendición tuya viene en camino, Él se adelanta y disfraza un asunto que parezca bendición para que tú la agarres y digas, bueno, ya me llegó la bendición, pero realmente no es una bendición. Cualquier cosa que impida que tú puedas servirle a Dios con libertad, con integridad, que tú puedas dedicarle el tiempo a tu familia, entonces, si te impide todo eso, no es de Dios. Así de simple.
Y el rey Ezequías tuvo la confianza en Dios y clamó a Dios y recibió respuesta. En los versos 35 en adelante del mismo capítulo, después que Jehová le respondió por medio del profeta y le dijo lo que iba a suceder, cómo le iba a responder y lo que iba a hacer con el enemigo, entonces viene la respuesta y se hace visible, y no mucho tiempo después, sino en la noche. Ezequías clamó en el día, no dice qué hora, pero en la misma noche Jehová ejecutó la respuesta a lo que él pidió. Verso 35 dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. ¿A cuántos? Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y dice el verso siguiente, que mientras estaba orando a su Dios, a Nisroch, fueron 2 de sus hijos, lo mataron a espada, y un tercer hijo se quedó en su lugar. Ese rey que amenazó, que blasfemó el nombre de Dios, fue destruido. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La respuesta de Dios vino a este hombre que clamó a él. Y en la Biblia encontramos muchos casos de hombres y mujeres que clamaron a Dios y recibieron respuesta. Otro hombre fue Jacob. Jacob, en un momento, cuando clamó en angustia, Dios le respondió. Jacob tenía un enemigo que era su hermano, Esaú. Un enemigo que lo amenazó a muerte. A muerte. Le dijo literalmente, cuando llegue el luto de mi padre, yo mataré a Jacob. Ahí fue entonces cuando Jacob sale corriendo, se va y va donde Labán y todo lo demás de la historia que no les voy a decir. Pero llegó un momento en cuando esos 2 hermanos tenían que reunirse. Ahí viene entonces el temor y se apodera de Jacob. Porque tenía que ver cara a cara, ¿a quién? A su enemigo, al que lo había amenazado. Y sabía que no jugaba. Gloria al nombre del Señor. Y en el capítulo 32 de Génesis encontramos el encuentro de estos dos, o no el encuentro, sino el preencuentro, donde ellos tienen que reunirse. Y Jacob, con temor en su corazón, clama a Dios y dice, y dijo Jacob, en el verso 9 del capítulo 32 de Génesis, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y tu parentela, y yo te haré bien. Y dice el verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Él estaba clamando ¿a quién? Al que tenía que hacerlo, a Jehová. Tú me enviaste, ahora respáldame. Y eso no hay que pedirlo necesariamente. Eso tendremos que saber que a quien Dios envía, Dios respalda. Él tenía la confianza, pero por si acaso se lo recordó a Dios. Mira, tú fuiste que me enviaste. Ahora yo no tengo otra opción que ir a verlo. Líbrame de él. Y no estaba clamando egoístamente. Él clama por él y clama por su familia, por su esposa, por sus hijos. O sea, que no hiera a mi esposa y a mis hijos. Y la respuesta vino rápido. La respuesta vino ¿a dónde? Al día siguiente. En el capítulo 33, verso 4, dice que cuando se encontraron estos dos, ya el corazón de Esaú estaba modificado. El Señor había hecho el trabajo que tenía que hacer. Y dice que se corrió a él, se abrazó a su cuello y lloraron. Después de eso se presentaron las familias y todo fue alegría. ¿Por qué? Porque Dios es el que restaura la familia. Dios es el que respalda a quien clama a él. La respuesta de este hombre vino inmediato, al día siguiente. Cuando él tuvo que encontrarse con su enemigo, ya su enemigo estaba modificado su corazón porque Dios había trabajado en él. Y hay otro personaje que me encanta mucho su historia, que es este hombre llamado Josué. En un momento de batalla, en un momento difícil, que él sabía que si la noche caía, iban a perder porque estaban en terreno donde no llevaban ventaja. Este hombre, confiando en Dios, en el Dios que él conocía anteriormente, Dios tiene algo que hacer contigo y lo quiere hacer ya. ¿Sí? Y lo que Dios quiere hacer contigo, mañana mucha gente va a clamar a Dios dando gracias por eso. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. Aleluya.